Bienvenidos a otro video explicativo sobre tipo de reacciones. Particularmente, hoy estaremos viendo reacciones de óxido-reducción. Uno de los tipos de reacciones más complicadas, diríamos, en este curso, pero es simplemente cuestión de entender las reglas para poder resolver los tipos redox. Antes que nada, recordemos que para que corresponda al tipo de reacción redox, estos implican cambios en el número de oxidación de los átomos o grupo de átomos, de iones, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica número de oxidación? Número de oxidación es la cantidad de electrones ganados o cedidos por un átomo en una reacción química. Este número de oxidación comúnmente nosotros le llamamos valencia. Entonces, ¿por qué óxido-reducción? Para recordar, entonces, oxidación implica pérdida de electrones y aumento de valencia. El otro proceso simultáneo que se da es la reducción. En la reducción, aquí implica ganancia de electrones y disminución de la valencia. Entonces, a modo de recordar un poquitito, recuerden que en el proceso de oxidación, porque son procesos simultáneos, entonces acá se da pérdida de electrones, como consecuencia hay aumento de la valencia o del NOx, y en la reducción sí o sí hay ganancia de electrones y disminución de la valencia. Para resolver las reacciones redox debemos manejar algunas reglas basadas ya en las valencias que ustedes ya saben bien. Esta vez sí debemos considerar las cargas positivas o negativas. Entonces, estas son las reglas que vamos a ir viendo. En primer lugar, recordar que todo elemento libre, es decir, su estado elemental o fundamental, vale decir que no está combinado, tiene carga cero. Ejemplos, vamos a poner el oxígeno. En estado libre significa el O2, carga cero. O el hidrógeno, que tiene atomicidad, hay que poner la atomicidad cuando están libres, entonces carga cero. O tal vez algún metal como el hierro, si está libre, sin combinarse, significa carga cero. El aluminio, carga cero, etc. Todo elemento que no esté formando compuesto, entonces va a tener carga cero. Cuando vemos el hidrógeno, que actúa, acá está libre, ¿sí? Pero se actúa ya en un compuesto químico, entonces este elemento químico va a actuar siempre con carga positiva. Pero en caso de que reaccione con un metal, es decir, que forme hidruro, entonces allí es donde va a actuar con carga negativa -1. Por ejemplo, si el hidrógeno actúa en el agua, aquí sí o sí el el hidrógeno va a tener carga +1. O si actúa, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, acá va a actuar con carga +1. Pero si está frente a un metal, en un hidruro, por ejemplo, hidruro cálcico, entonces, en este caso, el hidrógeno tiene que actuar necesariamente con carga negativa -1. ¿Ok? En el caso del oxígeno, como es muy electronegativo, el oxígeno va a actuar siempre con carga negativa, es -2 su valencia, es un NOx, pero cuando estamos frente a peróxidos va a actuar con carga -1. Por ejemplo, tomemos esta molécula del agua, el oxígeno, -2, el hidrógeno dijimos, +1. Bueno, el oxígeno va a actuar con carga -2. Si fuese un anhídrido, por ejemplo, anhídrido carbónico, igual, este actúa con -2. Si fuese un peróxido de potasio, por ejemplo, K2O2, entonces aquí es donde el oxígeno va a actuar con carga -1, con valencia 1, carga negativa. O el peróxido de calcio, entonces recordar estas reglas. Ustedes ya saben formular, entonces ahora lo que tienen que hacer es colocar correctamente los números de oxidación. Entonces, continuando con las reglas, los metales
son electropositivos. Recuerden la ubicación de estos en la tabla periódica. Los metales están ubicados hacia la izquierda y abajo en la tabla periódica son de carácter electropositivo, por lo tanto siempre van a estar actuando con carga positiva. Ejemplos, los que están en el grupo 1A, que son los metales alcalinos, van a actuar siempre con +1. Litio, +1. Sodio, +1. Potasio, +1. Siempre con carga positiva +1. Los que están en el grupo 2A, que son los alcalinotérreos, con +2. Entonces, por ejemplo, el calcio, el estroncio, el magnesio, todos los elementos que están en el 2A van a tener carga positiva, y cualquier elemento metálico va a estar actuando con esa carga. Mientras que los no metales, acuérdense la ubicación de los no metales en la tabla periódica, están hacia la derecha y arriba, entonces estos tienen carga negativa. Siempre hay una excepción. Los no metales electronegativos actúan con carga negativa, pero si están frente a un oxígeno, recuerdan que el oxígeno actúa siempre con carga negativa, entonces acá el no metal va a actuar con carga positiva. Ejemplo, entonces si consideramos a un no metal con el oxígeno formando un anhídrido, entonces necesariamente allí va a actuar con carga positiva. Pongamos este que puse ya por aquí, el CO2, consideremos este CO2, ya que el oxígeno es negativo, no le queda otra que el no metal actúe con carga positiva. Pero si el no metal actúa, por ejemplo, con un metal, supongamos que sea aluminio con el cloro, aquí el cloro va a tener que actuar sí o sí con carga negativa, y el metal con su carga positiva, y se hace el intercambio de valencias. Si este cloro actuara a su vez con el oxígeno, formando un anhídrido tal vez, un hipocloroso, entonces el oxígeno negativo y el cloro aquí obligatoriamente con carga positiva. Entonces esto hay que ir practicando y se les va a quedar rapidísimo. En un solo ejercicio uno aplica todas estas reglas de una vez. Y para cerrar un poco todo esto, entonces recuerden que todos los compuestos tienen que ser neutros, o sea, son neutros, es decir, tienen carga cero. Tomemos a cualquiera de estos compuestos químicos, CO2, el CO2 que tiene carga, el oxígeno -2 y el carbono +4, entonces la carga de este compuesto tiene que ser cero. ¿Cómo compruebo eso? Haciendo de la siguiente manera: -2 por 2, -2, y, -2 por 2, -4, y +4 por 1, +4. ¿Cuánto da? +4 menos 1 da 0. Es decir, la carga de este compuesto es 0. Siempre se multiplica la cantidad del átomo por su NOx. Cantidad del átomo por su NOx. Y se hace una sumatoria allí. Esto es binario. Acá también es binario. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría si es que tenemos, vamos a suponer este que pusimos más arriba, el K2O2? Pusimos el oxígeno en peróxidos, actúa con -1, y el metal con su valencia positiva, en este caso +1, porque hablamos del potasio. Haciendo esto mismo, entonces tenemos así: 2 por -1, -2 del oxígeno, y 2 por +1, +2. +2 menos 2 me da 0. O sea, esta molécula también tiene carga 0, mostrando un poco o demostrando un poco esta carga 0 de los compuestos químicos. ¿Qué pasa si un compuesto es ternario? Hay que prestar un poquito más de atención. Es un poquito más complejo lo que hay que hacer, pero igualmente se puede matemáticamente. Vamos a suponer que tengamos una molécula de ácido sulfúrico y tenemos que demostrar que tiene carga 0. Pero si ustedes no saben todavía con qué valencia actúa, entonces se pone la valencia del oxígeno, que si ya sabemos la carga es -2, sabemos que el hidrógeno es +1, entonces ¿cómo puedo determinar la valencia o la carga de este elemento que acá no estoy sabiendo? Pues de esta manera, matemáticamente: 4 por -2, -8, 2 por 1,
más 2. Hago la resta, 8 menos 2, 6. Sería menos 6 matemáticamente, pero como tengo que demostrar que tiene carga 0, directamente a los no metales, ¿se acuerdan que dijimos que actúa con carga positiva frente al oxígeno? Entonces, si bien yo estoy restando menos 8 más 2 me da menos 6, pero considero carga positiva porque el no metal tiene que, frente al oxígeno, actuar con carga positiva. Y además tengo que mostrar o demostrar que esto da 0. 6 y 2, 8 positivo, más 8 menos 8, 0. Entonces, ahí queda demostrado que toda molécula va a tener carga 0. Hay dos métodos fundamentales para resolver las reacciones redox. Estos son por número de oxidación y por el método del ion electrón. Nosotros estaremos estudiando en este curso por número de oxidación. Veamos un ejemplo. Un caso muy simple que suele darse es la oxidación del hierro. Por ejemplo, la oxidación del clavo, cuando uno deja por ahí olvidado, entonces se oxida y lo que ocurre allí es una reacción química del tipo redox. Puede formarse un óxido ferroso o un óxido férrico. Entonces, vamos a escribir acá. ¿Cómo solíamos hacer? Solíamos poner así, valencia 2 del oxígeno, o elegimos la valencia del hierro, por ejemplo, valencia 3 del hierro, intercambio, valencia, y expresábamos de esta manera. Se formó el óxido férrico. Pero esta vez, como tenemos que mostrar por redox, nos interesa muchísimo poner las cargas. Entonces, ahí empezamos a aplicar la regla. ¿Qué decía la regla número 1? Que todo elemento libre tiene carga 0. Vale decir, elemento libre que no está formando compuesto. Acá en reactivos tenemos hierro, es un elemento libre, le pongo carga 0. El oxígeno acá está también como elemento libre, entonces le pongo la carga 0. Cuando ya está combinado, ya ganó o ya perdió alguno de ellos el electrón, uno pierde, otro gana. Recuerden que son reacciones simultáneas. Entonces, aquí el oxígeno ya sabemos que tiene carga negativa, menos 2, y el hierro, al ser un metal, sí o sí va a actuar con carga positiva. Intercambio valencia vimos que era, entonces es más 3. ¿Se acuerdan que les dije? Es del tipo redox porque hay cambios en el número de oxidación. Acá vemos que el hierro partió con carga 0, pero acá vemos que al formarse el compuesto tiene carga más 3. En otro caso, el oxígeno de carga 0 pasó a carga menos 2. Entonces hay cambios en su número de oxidación. Por lo tanto, tenemos que identificar dónde ocurrió oxidación, dónde ocurrió reducción. Oxidación también habíamos visto que es el proceso donde el átomo pierde electrones, aumenta el NOx. Es decir, tengo que fijarme cuál aumentó su NOx. El hierro de 0 pasó a más 3. Acá vemos que aumentó. Entonces, este hierro sufrió el proceso de oxidación. Mientras que el otro elemento químico, el oxígeno, de 0 pasó a negativo 2. Quiere decir que él sufrió una reducción. Y ahí vemos este proceso donde ocurre ambos simultáneamente. En la oxidación se pierde electrones y en la reducción se gana electrones. ¿Cómo se expresa esto? Sacamos la semirreacción, el hierro de 0 pasa a hierro más 3. Nos interesa solamente las cargas. 0 a más 3. ¿Qué ocurrió? Perdió electrones. ¿Cuánto pierde? Y tenemos que ver la diferencia de cargas. De 0 pasó a más 3, es porque perdió, y mostramos así, pierde esa diferencia de carga, 3 electrones. Entre 0 y 3 la diferencia es 3. 3 electrones, sufrió oxidación. Mientras que en el otro caso, en la reducción, el oxígeno, ahí sí pongo con su atomicidad porque es elemento libre. Este pasó a oxígeno menos 2. Acá ya no pongo esta cantidad porque no es atomicidad, solamente se pone cuando es elemento libre. Entonces, primeramente, cuando vemos que uno de los
de las especies tiene su atomicidad, debemos igualar. Acá yo veo que hay 2 oxígenos, aquí hay uno solo, entonces primero igualemos 2 de oxígeno, igualo la cantidad, eso se llama igualación de masa. Luego hago la igualación de carga, es decir, veo qué cantidad de carga tengo acá, 2 por 0, 0, y acá tengo 2 por menos 2, menos 4 electrones. De 0 pasó a menos 4. Dijimos que se reduce. ¿Por qué? Porque gana electrones. Ganó 4 electrones. Entonces la idea es que se gane y se pierda la misma cantidad de electrones. En este caso vemos que las cantidades ganadas y cedidas son distintas, entonces se resuelve matemáticamente. Tenemos que lograr igualar la cantidad de electrones cedidos y ganados, por lo tanto se aplica el sistema de ecuaciones matemáticas. Hacemos una multiplicación entre ellos, una multiplicación cruzada, es decir, todo lo de arriba voy a multiplicar por 4, ¿sí? Todo lo de arriba por 4 para igualar mi electrón y todo lo de abajo por 3. La idea es que yo pueda igualar mis electrones. 4 por 3, 12 y 3 por 4, 12. Pero saben de que matemáticamente este 4 le va a afectar a todos los que están arriba y el 3 a todos los que están abajo. Y se expresa de la siguiente manera. Hago una distributiva. 4 por 1, 4 de hierro, 0 con su carga. 4 por menos 3 electrones, entonces son 12 electrones, negativo 12, 12 electrones. Luego hacemos toda la parte de reactivos primeramente acá, en el primer término. Voy entonces acá abajo, 3 por 1, 3 de O2. 3 por 4, 12 electrones, pero positivo. 12 electrones. Continúo con productos, del otro lado significa, entonces me faltan estos dos. Este multiplicado por 4, 4 de hierro más 3. Y este multiplicando por 2, 3 por 2, 6. O menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es eliminar la cantidad de electrones. Neutralizar en realidad, porque es menos 12 más 12 es 0. Es neutralizar la cantidad de electrones. Eso es lo que se hace. Muchas veces ya sale directamente igual la cantidad cedida y ganada, entonces anula nomás ya acá, ya no se hace esta multiplicación cruzada. Entonces, ¿qué hacemos con estos valores que nos salen aquí? Este 6 que me sale acá, comparo. Me queda 6 de oxígeno en la parte de productos. Esto es producto acá. Yo comparo producto con producto. Acá me cuenta esta cantidad que tiene que haber 6 de oxígeno y acá yo solamente tengo 3. Entonces le multiplico por un 2. 2 por 3, 6, igual a 6. Acá me dice que tiene que haber 4 de hierro más 3 y este le afecta. 2 por 2, 4 de hierro. Ya está. Voy hacia la parte de reactivos. Acá me dice que tiene que haber 3 de oxígeno. Le pongo un 3. Y 4 de hierro y le pongo un 4. En combinaciones más sencillas lo hacíamos directamente, en una igualación por tanteo se dice. Pero reacciones redox sobre todo se aplica para aquellas reacciones que no son posibles igualarlo en forma directa. Hay que hacer sí o sí este procedimiento. Entonces comparamos si es que están todos igualados. 4 de hierro, 2 por 2, 4 de hierro, 3 por 2, 6 de oxígeno, 2 por 3, 6 de oxígeno. Entonces esto es lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir practicando para que ustedes puedan entender mejor en fichas de trabajo y en la clase por videoconferencia. Así que hasta la próxima.